Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? En esta mañana queremos compartir con ustedes, me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante que es sobre la vida espiritual, específicamente sobre una vida espiritual saludable. Me imagino que en algún momento usted se habrá preguntado qué es la espiritualidad o qué significa realmente esa vida espiritual. La Biblia habla un poco sobre eso, ¿verdad? De que debemos ser, por ejemplo, guiados por el Espíritu o andar en el Espíritu, temas así, toca justamente la Biblia. Y es importante hacernos esa pregunta, ¿a qué hace referencia eso? Pero antes que nada, debemos reconocer un hecho importante. Toda forma de vida procede de Dios. Esto es lo que nosotros entendemos al leer las primeras páginas del libro de Génesis. El libro de Génesis prácticamente argumenta de que toda forma de vida viene absolutamente de Dios. Dios es la fuente de todo lo que es la vida, todo lo que se puede ver y aún aquello que es invisible. Esto implica que Dios es el creador y diseñador de la vida y por consecuencia es Él quien lo sustenta. De la misma manera, Dios es la fuente de nuestra vida espiritual. La madurez espiritual está basada, enraizada en la relación con Dios. Solo de esta manera el creyente puede experimentar la verdadera madurez espiritual. Este tema vamos a leerlo prácticamente en la carta a los Corintios, donde se les exhorta a la iglesia a crecer en madurez espiritual. Y es muy importante que nosotros como cristianos tengamos en cuenta justamente esta área tan importante que es nuestra vida espiritual. Tengamos en cuenta un concepto. El conocimiento que tengamos sobre Dios no tiene ningún valor si no existe una correcta relación con el Señor. O sea, ese conocimiento que yo pueda tener sobre Dios, yo puedo conocer toda la Biblia, conocer todos los asuntos que traten sobre Dios, sobre su existencia, sobre sus características, sobre sus planes, su amor, etcétera. Pero si no tengo una comunión íntima con el Señor, si no hay una correcta relación, entonces ese conocimiento carece de valor, es vacío en sí mismo. Y es aquí donde tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cómo se cultiva una vida espiritual sana? ¿Y cuáles son los frutos de una vida espiritual en el creyente y sus evidencias prácticamente? O sea, ¿cómo yo puedo evidenciar esto? Y para poder responder esto, es importante que vayamos a las Escrituras y tratemos de buscar un poquito qué nos cuenta sobre este tema para ver cómo cómo encaramos un poquito estas preguntas. En primer lugar, la espiritualidad es una relación madura y progresiva que el creyente tiene con el Espíritu Santo, que se demuestra en la vida personal, en la vida familiar y, por qué no agregarlo también en la parte eclesial o ministerial, como consecuencia de una vida ya regenerada, controlada y guiada por el Espíritu Santo. Todo esto prácticamente es fruto de un nuevo nacimiento. O sea, yo no puedo decir de que soy maduro espiritualmente si no he pasado por esa etapa crucial del nuevo nacimiento que viene como consecuencia de un arrepentimiento genuino y del reconocimiento del pecado y de la búsqueda prácticamente de absorber la gracia que Dios nos da a través de su Hijo en la cruz. Entonces, recordemos de que la espiritualidad es algo progresivo en este sentido, o sea, el desarrollo de esa madurez es progresivo en el creyente. Por eso es que Pablo, cuando empieza a escribir una de sus cartas, especialmente a los de Corintios, él empieza a reclamar justamente esto de que ellos ya tenían que haber sido maestros inclusive de la palabra, pero estaban todavía ahí como niños, por así decirlo, con una conducta de niños espirituales y no de adultos espirituales en este sentido. Veamos un poquito algunas referencias bíblicas para entender cuál es la función del Espíritu Santo para poder fortalecer justamente esta área de nuestras vidas. En primer lugar, tenemos el texto de Juan, capítulo 16, el versículo 13 al 15. Y aquí encontramos que Jesús, hablando a sus discípulos, Él les dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder.
Él mostrará mi gloria porque recibirá lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces aquí vemos una función importante del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál sería esa función? Enseñarnos y recordarnos la verdad. Esa es una función fundamental, por así decirlo, para el ejercicio y desarrollo de nuestra vida espiritual. Yo no puedo andar por ahí como cristiano, por así decirlo, vivir mi vida sin ser guiado, sin ser enseñado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos que otra función que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas es de direccionarnos, darnos esa guía, esa dirección. Romanos 8, capítulo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nótese aquí que no dice todos los que son guiados por el conocimiento de Dios, ni tampoco por las doctrinas bíblicas o por los líderes religiosos, sino que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Note aquí un poquito la importancia justamente de involucrar al Espíritu Santo dentro del desarrollo de nuestra vida espiritual. El conocimiento tiene provecho, pero si no está si la persona no está en comunión correcta con Dios a través de su espíritu, entonces este conocimiento prácticamente es vacío, carece de significado, como ya lo habíamos mencionado. En tercer lugar, vemos que la función del Espíritu Santo es dar seguridad al creyente de que genuinamente es hijo de Dios. Dos versículos más abajo del capítulo 8 de Romanos, encontramos este versículo que dice, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién nos asegura, quién nos testifica de que somos hijos de Dios? No es la palabra de Dios misma o la Biblia misma, tampoco va a ser la iglesia, tampoco van a ser las doctrinas o los conocimientos que yo tenga sobre Dios, sino es que es su Santo Espíritu mismo que va a estar en unidad con mi espíritu, dándome a entender y testificando de que soy y de que somos hijos de Dios. Entonces aquí encontramos prácticamente una función específica, una función fundamental, que es darnos esa seguridad de que realmente somos hijos de Dios. Otra función más es la de orar o interceder por nosotros. En el versículo 26 del mismo capítulo, que estamos leyendo Romanos capítulo 8, encontramos este pasaje que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Interesante es aquí cómo es que el apóstol Pablo, a la carta a los romanos, trata de explicar justamente esta función o esta labor que tiene el Espíritu Santo para con nosotros y cómo nos favorece justamente. ¿Por qué? Porque aún ni sabemos orar, dice el apóstol Pablo aquí. Aún ni siquiera sabemos cómo acercarnos a Dios, cómo prácticamente expresarnos o cómo derramarnos ante Él, sino que el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. En este sentido, vemos una vez más de que el Espíritu Santo debe formar parte de nuestras vidas para poder potenciar y desarrollar esa vida espiritual de la que estamos hablando. También nos capacita de dones. Esa es otra función más del Espíritu Santo y esto lo encontramos en la carta de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Entonces, yo no puedo andar diciendo por ahí, soy hijo de Dios, y sencillamente no tener prácticamente esta prueba o esta evidencia. ¿Y cuál es la prueba y la evidencia? En este caso sería, por ejemplo, los dones. Sería prácticamente una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, está en tu vida, está en nuestras vidas. Otra función más, nos ayuda a luchar contra los deseos de la carne. Qué difícil es este conflicto justamente, la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, el versículo 17 dice así, porque los malos deseos están en contra del espíritu.
Nótese aquí que la palabra espíritu está en mayúscula. Cada vez que encontramos esta palabra espíritu en mayúscula en la Biblia, está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Cuando se habla de espíritu, pero en minúscula, hace referencia al espíritu del hombre. Entonces, vemos aquí que se está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y continúa diciendo así, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Todo esto es importante comprender prácticamente porque es una lucha interior que el cristiano, que el creyente va a tener. Y no lo podemos ganar solos. Claramente necesitamos de la ayuda, de la guía, del consejo del Espíritu Santo en esta lucha que prácticamente va a ser hasta el fin de nuestros días. Si es que queremos ponerle una fecha límite, va a ser hasta el fin de nuestros días. Esa lucha no va a terminar, sino que hasta que estemos ante la presencia de nuestro Creador. Todos estos atributos, todas estas funciones, todas estas características que el Espíritu Santo posee, encamina al creyente hacia una vida espiritual madura. Por esta razón, la Biblia nos exhorta y anima a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no hay otra forma de justificar que no sea esta, la necesidad y el imperativo de que el Espíritu Santo forme parte de nuestra vida para el desarrollo de lo que va a ser nuestra espiritualidad, lo que implica prácticamente ser controlados y guiados por Él. Efesios capítulo 5, versículo 18, da justamente esta exhortación. No se emborrachen con bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, sino que más bien sean llenos del Espíritu Santo, embriáguense de esto. Si de algo habría que emborracharse, sería de esto. Prácticamente es el consejo que nos da el apóstol Pablo ahí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15 dice, pero el que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. O sea que en pocas palabras, al mantener una correcta relación con el Espíritu Santo, la persona, el creyente prácticamente, se forja como consecuencia de esa relación, se forja como un hombre maduro espiritualmente para poder juzgar las cosas, para poder discernir lo que es bueno realmente y lo que es malo verdaderamente. O sea, no es un criterio superficial de lo que está bien y de lo que está mal, sino que es algo profundo, producto de un ejercicio y una relación plena, de plena comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede evidenciarse esto en la vida del creyente? ¿Será que es visible justamente todo esto que estamos hablando? Porque hasta aquí pareciera ser que son sencillamente lindas palabras o lindas frases. En primer lugar, nosotros podemos ver una evidencia en el carácter del creyente. Se puede manifestar en su carácter. Cada creyente es llamado y desafiado a manifestar prácticamente en su forma, en su carácter, a Cristo. ¿Cómo? Mostrando el amor, mostrando el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Todo esto es fruto, no dice frutos, sino que es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. La persona que comprende esto empieza a vivir en consecuencia a ese significado que encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice, y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo es quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a la muerte por mí. Entonces la persona que entiende prácticamente cuál es la relevancia del Espíritu Santo en su vida, comprende de que ya no vive él, sino que es Cristo viviendo en la persona. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto va a ser prácticamente la conclusión a la que va a llegar esa persona. En segundo lugar, podemos evidenciar esta vida espiritual en su conocimiento. O sea, el alimento sólido, por ejemplo, del que la Biblia habla, es solamente para cristianos maduros, mientras que el alimento, la leche, por así decirlo, es un alimento para aquellas personas que están naciendo de nuevo o aquellos creyentes que todavía no se han desarrollado.
Leamos un poquito qué nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14 sobre este tema. Y dice así el autor de Hebreos: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar correctamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí encontramos prácticamente la conclusión a la que nos lleva la idea del conocimiento, cómo nosotros manejamos justamente el conocimiento sobre Dios, cómo manejamos, cómo nos acercamos a la Biblia. ¿Es un conocimiento bajo? ¿Es un conocimiento superficial? ¿Es un conocimiento básico? ¿O estamos avanzando en el conocimiento de Dios y su palabra y su voluntad? Porque aquí el autor de Hebreo nos explica de que hay muchas cosas, muchos asuntos que no se puede conversar entre personas que todavía están prácticamente alimentándose de la leche, por así decirlo, de cosas básicas aún. No entienden cualquier doctrina, cualquier enseñanza, cualquier mala actitud, ya empieza a volcarlos prácticamente al pecado, al mundo y a todo lo que eso conlleva. Y tocando el tema de las actitudes, también es un lugar donde se puede evidenciar la espiritualidad del creyente. Hay dos actitudes fundamentales en la Biblia que pueden evidenciar justamente esta espiritualidad. La primera es la gratitud. La persona que goza y que vive una vida espiritual saludable, sana, por así decirlo, es una persona agradecida. Efesios capítulo 5, versículo 20, nos invita a ser agradecidos siempre, en todo lugar, en todas circunstancias, en todo momento. De la misma forma, la persona que es prácticamente una persona espiritual, goza de una buena espiritualidad, tiene una actitud de unidad. Vela por la unidad del grupo, vela por la unidad de la iglesia. Vela prácticamente porque haya unidad, no divide, no desafía la unidad, no atenta contra esa unidad, sino que busca la paz y busca prácticamente reconciliar a aquellas personas que viven en conflictos. Eso es un poco lo que nos dice la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 3. La persona que no goza de una madurez espiritual claramente va a tener conflicto con estas actitudes. ¿Por qué? Porque no será agradecida, porque será una persona que en vez de unir va a empezar a dividir desgraciadamente, va a empezar a desgastar y va a empezar a atentar contra el cuerpo de Cristo y lastimosamente será de tropiezo para aquellas personas que son débiles en la fe y aquellas personas nuevas en la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes. Hay que analizar, cada uno debe analizar su vida y tratar de ver, me faltan estas dos actitudes básicas que la Biblia menciona, el de ser agradecido y el de velar por la unidad. Muy bien, el cuarto punto donde puede evidenciarse si mi vida espiritual es realmente saludable es a través de la conducta, que es el asunto más visible prácticamente. Esto es prácticamente una forma de demostrar cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana. En la conducta uno puede ver todo, prácticamente el proceso de madurez y el proceso de conocimiento que tiene prácticamente esa persona. En consecuencia, va a forjar una conducta correcta y una conducta apropiada con lo que profesa. Lastimosamente, muchos no son coherentes no viven en coherencia con lo que creen. Empezamos a formar religiosos muchas veces, empezamos a formar personas que tienen buenas ideas pero no lo viven. Hebreos capítulo 5, versículos 13 al 14, que ya leímos, encontramos que nos dice, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho. ¿Y cómo son los niños? Son traviesos, no entienden muchas veces lo que hacen, cometen errores todo el tiempo, son incapaces
de juzgar correctamente y rectamente. Sin embargo, aquellas personas que ya son maduras saben lo que es correcto, saben juzgar de manera apropiada y están acostumbrados, están ejercitados para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Todo esto nos lleva a una conclusión simple. La vida espiritual es sustentada por Dios, es decir, la relación que tengamos con Él, una relación de padre e hijo. Es ahí prácticamente donde está enraizada esa vida espiritual. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia. Por esta razón, nuestra fe debe estar puesta en Dios, en una constante meditación de su palabra, tomando decisiones que favorezcan y ayuden a crecer y fortalecer la relación con nuestro Creador. Y todo esto a su vez debe ser reflejado en la relación también con los demás. No importa en qué contexto y en qué circunstancias. Mi vida espiritual debe ser visible. No debe ser algo sencillamente que yo diga, soy una persona espiritual, soy un creyente que goza de una buena espiritualidad. Debe ser visible, debe haber frutos de eso. El creyente que está fortalecido en el ejercicio de su vida espiritual comprende cuáles son los deseos y los planes de Dios y los intereses de su evangelio. Ninguna persona que se autodenomine como hijo de Dios o que se llame hijo de Dios no puede vivir ignorando justamente cuál es el deseo de Dios y cuál es el llamado que tiene a anunciar, predicar, comunicar el evangelio a las personas que lo rodean. Entonces, prácticamente eso es lo que es ser una persona que goza de una espiritualidad sana. Quiero invitarte a hacer una reflexión en torno a eso, no para criticar a otras personas, sino para hacer un autoanálisis, un examen. ¿Será que muchas veces hemos sido prácticamente engañados por nuestras propias ideas sobre Dios? ¿En qué sentido? Hemos tenido una idea de un Dios muy lejano, una idea de un Dios dictador, una idea de un Dios que solamente nos pide cosas o soluciona asuntos que nosotros no podemos. ¿Será que de eso se trata la espiritualidad? Nosotros vemos que desde el huerto del Edén, Dios ha buscado la comunión con el ser humano. De eso se trata la espiritualidad, de una comunión plena, de una comunión realmente que pueda beneficiar a ambas partes. Dios es amor, Él desea ser amado y nosotros hemos nacido, hemos sido creados para poder amarle a Él y amar a las personas. Fuimos diseñados en amor y para amar. Entonces hay que tener en claro justamente estas ideas. Yo te invito a hacer un autoanálisis. ¿Estás viviendo tu vida cristiana con estas ideas de una vida espiritual saludable? ¿O estás viviendo tu vida cristiana solamente en base a los conocimientos que te damos en la iglesia, en base a los conocimientos que adquieres en los diferentes cursos que ofrece la iglesia, en base a los conocimientos que uno encuentra en las redes sociales o en internet acerca de Dios? Si es así, entonces todavía estás prácticamente alimentándote con leche. Y Dios nos desafía a ser maduros en la fe. Personas maduras distinguen lo bueno de lo que es malo y lo malo de lo que es bueno, y etcétera, etcétera. Así que ese es el desafío que nos trae este mensaje. Quiero invitarte a orar conmigo para que realmente Dios pueda ayudarnos a través de su Espíritu Santo a que podamos crecer en madurez espiritual. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que podemos escuchar tu palabra, que podemos ser desafiados por lo que dice la Biblia sobre la madurez espiritual, sobre realmente buscar una vida de relación íntima contigo, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú te preocupas por cada área de nuestras vidas. No solamente la parte material o la parte espiritual, sino que en cada área, Señor, que tú estás ahí en cada circunstancia también de nuestras vidas, aunque a veces no te vemos, aunque a veces te ignoramos, Señor. Pedimos perdón, Padre, porque no hemos cumplido lo que Jesús había instalado aquí con ese reino de amor, Padre, donde Él nos enseñó a que te busquemos a ti por sobre todas las cosas, de que lo más importante es ser parte de ese reino, es ser parte prácticamente de lo que tú
nos estás ofreciendo como una bendición. Señor, yo te pido de que como cristianos nos ayudes a cultivar esa vida espiritual de forma saludable, para que las personas que nos puedan ver también nos puedan imitar y también puedan conocer y reconocerte a ti como el único y verdadero Dios. Así que esa es nuestra oración en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas